En el tutorial de hoy vamos a elaborar una crema extra firme de café, una crema deliciosa que hace tiempo quería tenerla en mi canal. En la lista de muchas cremas que ya tenemos, pues añadimos esta también, súper cremosa, firme y deliciosa, perfecta para rellenar tartas, decorar pasteles y hacer elaboraciones increíbles con esta deliciosa crema. La textura queda impresionante y el sabor, madre mía, delicioso de verdad. Así que vamos directamente con los ingredientes. Comienzo añadiendo 8 huevos enteros en un bol apto para calor. Añado también 300 gramos de azúcar blanca común y remuevo un poco con unas varillas para mezclarlo todo. Ahora llevo el bol al fuego donde ya tengo preparada una cazuela para el baño María. Coloco el bol sobre la cazuela y sin dejar de remover voy a esperar hasta que los huevos y el azúcar alcancen una temperatura de 80 grados Celsius. Mira el cambio de cuando empezamos y cómo los huevos y el azúcar al calentarse van cambiando completamente la textura. Mira esta espuma que se forma por encima. Es muy importante no dejar nunca de remover. Si no es constantemente, por lo menos a cada ratito para evitar que los huevos se coagulen. Coloca un temporizador si tienes, muchísimo mejor. Así estarás segura o seguro de que los huevos están alcanzando los 80 grados y quedan perfectamente cocinados y muy bien pasteurizados. Y mientras seguimos removiendo, cuéntame aquí abajo en los comentarios desde qué país me estás viendo y saber desde dónde siguen mis recetas y mis tutoriales. Una vez alcanzados los 80 grados Celsius, así tiene que quedar la mezcla. Mira la espuma que queda por arriba. Ahora aparto el bol del baño María y dejo que la mezcla baje un poquito la temperatura. Ha bajado aproximadamente a 60 grados y aquí es donde voy a añadir de 2 a 3 cucharadas de café soluble tipo Nescafé. Esto es opcional, si quieres lo puedes disolver aparte con un poquito de líquido, pero no te preocupes porque poco a poco se va disolviendo perfectamente dentro de la mezcla. Una vez que tengo completamente fría la crema de huevos con café, voy a añadir en otro bol 2 paquetes de mantequilla de 250 gramos cada uno. En total 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Mira la textura, el dedo se tiene que hundir fácilmente así como te lo estoy mostrando. Este paso es súper importante para conseguir una crema verdaderamente cremosa y deliciosa. Voy a comenzar batiendo la mantequilla aproximadamente durante unos 5 minutos y cada cierto tiempo paro la batidora para bajar bien los laterales del bol porque la mantequilla suele quedarse pegada y necesitamos integrarla perfectamente toda. Una vez que la mantequilla ha triplicado su volumen y tiene esta textura tan cremosa, voy a comenzar a añadir poco a poco en varias tandas la crema de huevos con café. Voy batiendo, paro, repaso laterales, bajo la crema hacia el centro y vuelvo a añadir más crema de café con huevos, así hasta terminar toda la cantidad o la cantidad que tú necesites preparar. Si quieres hacer menos cantidad, simplemente utiliza 4 huevos, 150 gramos de azúcar y solamente 250 gramos de mantequilla. Y mira esta textura de verdad, mira qué crema tan perfecta he conseguido, súper cremosa, firme y deliciosa. Madre mía, ni te cuento cómo está esto de bueno. Ahora la voy a pasar como hacemos siempre en mis tutoriales a mangas pasteleras para enseñarte bien la textura final. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, tartas de varios pisos, tartas de cumpleaños, decoraciones, cubrir pasteles antes del fondant y muchísimas elaboraciones más. Además, combina perfectamente con nueces, caramelo, toppings o cualquier relleno que se te ocurra. Pero, sinceramente, así tal cual con este sabor a café, queda deliciosa de verdad.
Voy a utilizar la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton y te voy a enseñar varias decoraciones en platos, vasos y cuencos para que puedas ver perfectamente cómo trabaja esta crema. Mira qué firme queda, mira esta textura mousse tan espectacular. Incluso le doy la vuelta al plato para demostrarte que la crema no se cae, no se mueve y no le pasa absolutamente nada. Prueba de gravedad superada al 100%. Lo único que sí te aconsejo es que una vez terminada la crema, si la vas a utilizar pronto, mejor no la guardes en la nevera. Al tener bastante cantidad de mantequilla, endurece muchísimo y luego para volver a utilizarla tendrás que dejarla nuevamente a temperatura ambiente y posiblemente volver a batirla o removerla con una espátula para recuperar esta textura tan cremosa. Mi consejo es dejarla tapada con plástico en contacto directo y conservarla fuera de la nevera si la vas a utilizar al día siguiente o en pocas horas. Y si esta receta te está gustando, comparte este tutorial con algún amigo o amiga que creas que van a disfrutar muchísimo preparando esta crema. Así me ayudas muchísimo a que más personas conozcan mis recetas y también mi canal. Suscríbete si todavía no estás suscrito, activa la campanita y no te pierdas los próximos tutoriales porque voy a utilizar esta crema en futuros pasteles y recetas que te van a encantar. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima receta.